Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 2:3, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el primer programa de la semana, una semana que, por cierto, no tendremos Matices ni miércoles ni jueves. El miércoles porque tendremos la transmisión especial desde Ochomogo, de la romería hacia la Basílica de Los Ángeles, y el jueves porque es feriado, así es que estaremos lunes y martes y el próximo viernes con nosotros. Hoy hablaremos de seguridad. Es un tema que me temo, por lo menos en lo personal, que ha pasado en temas de preocupación política una segunda instancia, superada no solo por el tema de lo fiscal, sino por temas coyunturales, la crisis en la Corte, por ejemplo, o a veces inclusive temas de poca monta y trascendencia, como si se dice fusión o se dice anexión, y a veces pareciera que eso nos roba un poco atención a algo que toca a los costarricenses todos los días, que es el tema de la seguridad pública y de la investigación. Hoy yo procuré tener uno de los protagonistas de cada uno de los elementos, de la prevención desde el Ministerio de Seguridad Pública, de la investigación desde el Organismo de Investigación Judicial y de la judicialización por parte del Ministerio Público. Invité, y hoy están con nosotros, don Walter Espinosa, director del OIJ, también está don Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública. Yo invité a la fiscal general hoy, doña Emilia Navas, o a quien ella designara. Sin embargo, doña Emilia nos dijo que referente a este tema, ella sentía que tenía que ser ella la que hablara, y hoy tenía un problema de agenda en la tarde. Gracias a las personas que se suman a esta transmisión a través de todas las plataformas que tenemos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos también en vivo a través de Facebook Live en la cuenta de Noticia Monumental, donde ya 70 personas están con nosotros en el primer minuto de transmisión. Estamos también a través de nuestra aplicación móvil, CR Móvil. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche, y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Don Walter, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Para el organismo de investigación judicial es muy agradable tener la posibilidad de conversar sobre este tema, aportar lo que desde nuestra perspectiva sea adecuado para los efectos que corresponden al tema, y en general pues tener posibilidad de acercarnos a la comunidad para plantear qué estamos haciendo, qué pretendemos, cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestros objetivos. Gracias, don Walter, por acompañarnos. Don Luis Carlos Castillo, viceministro de Seguridad Pública. Don Luis Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes, Randall, don Walter. Gracias por la oportunidad, y como bien lo decía don Walter, es una manera de decirle a la sociedad en qué estamos haciendo, en qué estamos trabajando, hacia dónde vamos y qué es lo que andamos buscando en materia de seguridad a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, y también gracias a la gente que se suma a la transmisión y que nos deja también su comentario. Emma Gitz dice: excelente coordinación de las partes, lástima que no esté la fiscal hoy, su intervención es crucial en el equipo. Willy Rodríguez nos manda saludos, Keller Rodríguez, que se suma a esta transmisión, Katy Bravo también, Ronald Ramírez, Mario Alberto Mora, Sonia Marta Núñez, David Delgado, Daniel Rodríguez, Ronald Ramírez, Ángel Castillo, Luis Chavarría, Guillermo Eduardo Aguilar. Muchas gracias a todas las personas que se suman a esta transmisión. Don Walter, yo estuve revisando, por supuesto, algunos datos con el fin de preparar la entrevista. La última entrevista que le hice empecé exactamente con lo mismo, el tema de homicidios, pero es que los datos nos arrojan algunos elementos que a mí me parecen novedosos. El último corte que nos dio el OIJ es de 348 homicidios, esto fue el 26 de julio, es más que lo que teníamos el año pasado, 325, pero con una particularidad: hay menos homicidios en San José y más homicidios fuera del gran área metropolitana. Discúlpeme que le haga una pregunta tan amplia para empezar a conversar, pero ¿por qué es que hay más homicidios? El tema de los homicidios es trascendente abordarlo, porque además nos permite a nosotros medir las condiciones de violencia de la sociedad. Y efectivamente este año, en comparación con el año anterior,
tenemos un incremento de 14 homicidios, cuya distribución es distinta a la que hemos habitualmente visto en otros años. Esto obedece a diversos factores que tienen que ver con la manera como se comporta la delincuencia. Antes de tal vez de ahondar en este tema, a mí me parece sí realmente importante señalar que este año tuvimos una diferencia de 39 homicidios en relación con el año 2017 y 2018, y que como consecuencia de las acciones que últimamente se han ido desarrollando, la diferencia se ha ido acortando, al punto que ahora tenemos 14 homicidios de diferencia, que a pesar de ser representativo, pues nos ubica con un panorama por lo menos un poquito más halagüeño. ¿Y por qué los homicidios han cambiado de sede? Porque originalmente, y sobre todo si nos retrotraemos a los años 2014 o 2015, la mayoría de los casos que nosotros conocíamos se daban en San José y eran producto de enfrentamientos entre organizaciones criminales que generaban violencia y que acudían al homicidio para solucionar sus conflictos. Esa situación se ha ido extendiendo a otras áreas de nuestro territorio como consecuencia de establecimiento de nuevos nichos de mercado en áreas diferentes a la provincia Josefina. Casualmente hoy, por ejemplo, resolvimos un doble homicidio que ocurrió en el 14 de septiembre del año 2017 en el sector de Sardinal, en Carrillo. Este fue un homicidio que surgió como consecuencia del enfrentamiento entre dos agrupaciones, una que se identificaba como los paveños y otra que tenía vínculos con una organización criminal de la León 13. En el proceso de conquista de territorios, en el proceso en el que esta organización de la León 13 trata de afectar el mercado de los paveños, pues también hay enfrentamientos entre los líderes, entre los miembros de las agrupaciones, y surge este doble homicidio como consecuencia de la actividad de narcotráfico. Pero también, si vemos en la historia que había sucedido en ese mismo sector que le estoy hablando, Tamarindo, Playas del Coco, Playa Hermosa, Santa Cruz y algunos sectores de Carrillo, antes de que los paveños se instalaran en el lugar, había operado en el sitio una banda conocida como los Limonenses, que había sido apartada y separada de la zona precisamente por los paveños, y recurriendo al mismo método, a la muerte, al homicidio, al asesinato. Y eso entonces nos pone a nosotros en un panorama distinto, que va cambiando en cuanto al comportamiento de la delincuencia, en cuanto al resultado mismo. O sea, los homicidios ya no solo se dan en San José, tenemos una reducción representativa, sino que se han extendido a sectores como Guanacaste, se han extendido, digamos, al área de Cartago, en particular por el tema de La Unión, que es un cantón que presenta particularidades criminales llamativas. Se ha extendido también al sector de Punta Arenas, y ha mantenido, digamos, la misma constante en algunas provincias, como por ejemplo Heredia, que se mantiene como la que tiene una tasa de homicidios menor. Este fenómeno al que le estoy haciendo referencia, quizá no sea conveniente analizarlo en plazos muy cortos, precisamente por eso nosotros, a pesar de que tenemos estudios permanentes en la Policía Judicial, preferimos proyectarlos a un año, porque eso nos permite, digamos, una visualización más precisa y una conclusión más fácil de comparar con otros años. Sin embargo, sí, en los últimos tiempos, ¿qué hemos notado? Que las actividades criminales se han desplazado de San José. Algunos de los líderes de estas organizaciones se han trasladado también a zonas rurales o en zonas donde tienen más protección, o de alguna manera se sustraen de la visualización de las autoridades, y además hay una apertura de mercados importantes, sobre todo en áreas turísticas como las que le mencionaba recientemente, y también en zonas donde se agrupa cantidades de población importante. Si además sumamos a esto, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas, que es un área que presenta vulnerabilidades importantes desde el punto de vista social, pues nos vamos a dar cuenta que también eso es otro ingrediente más para la sopa. O sea, la visualización del fenómeno del homicidio implica no solo la valoración de cantidades, de lugares y momentos, sino también
otros aspectos como lo que le estoy haciendo referencia, que en nuestro caso tienen mucho que ver siempre con temas vinculados al tráfico de drogas, con posesión de armas de fuego y con delincuencia, si se quiere de alguna manera juvenil, o por lo menos en inicio de sus pasos en la carrera delincuencial. No, Walter, pero es interesante cómo el tema de los homicidios está atravesado por el tema del narcotráfico. Digamos, usted usted en representación de las autoridades no me dice, si es que había una banda de robacarros que se le metió a otra y entonces hubo muertes, o una banda de asalta viviendas que se le metió a otra. No, es drogas. Particularmente, no digo que no haya un caso, pero claro, digamos, la generalidad es con drogas. Pero a mí me interesaría saber cómo operan desde dentro, porque finalmente son organizaciones las que se desplazan entonces al área rural, porque usted me dio dos elementos que a mí me parecen muy rico de analizar. Uno es que se van a las zonas rurales donde tienen más protección sus líderes, porque están amenazados en San José, y además debe ser más fácil ubicarlos en San José. Y otra opción es que consigan nuevos mercados en las áreas rurales, porque el mercado de San José está agotado ya respecto a las drogas. ¿Podríamos meternos un poco en los dos temas? Claro, por supuesto. Mire, una organización criminal que vende drogas funciona de manera exactamente igual a una organización lícita que tiene un negocio legal. La pretensión última de quien ingresa en este mercado es ganar dinero, y para ganar dinero tiene que vender la mayor cantidad posible de sustancias ilegítimas, y entre más consumidores haya, pues más posibilidades de ganancia hay. Las áreas donde hay más confluencia de personas, evidentemente brindan la posibilidad de colocar con mayor facilidad el producto, y las áreas donde además tenemos mucha visitación o hay mucha aglomeración de personas que de alguna manera piensan que parte de la diversión tiene que ver con consumo de drogas, y esto generalmente en áreas turísticas, pues provoca que esas sean observadas también como un nuevo mercado. Los líderes de las organizaciones tienen distintos personajes que les ayudan, les colaboran, los asesoran, y que funcionan acatando sus instrucciones. Si hay una organización como por ejemplo esta de la León 13, que visualizó un excelente negocio en Guanacaste, que visitó la zona, que conoció a sus líderes, parecieron claro, pero además ellos se acercan a la persona que tiene la operación en el sector guanacasteco, por ejemplo, les ofrecen formar parte de sus filas mediante el pago de un canon, o que estos sujetos les compren la droga que ellos poseen, en cuyo caso pues entonces la organización receptora va a tener menos réditos, y si la respuesta es negativa no tienen más posibilidad que enfrentarse. Eso significa que si en un pequeño lugar de zona rural hay una organización de tráfico de drogas que ya tiene una plaza, para ellos resulta inadmisible que alguien le ponga una competencia, y ellos no pueden recurrir a un tribunal de justicias para arreglar ese problema. ¿Qué recurren? Al enfrentamiento, a la pelea, a la lucha, a las armas, al homicidio. Y en ese enfrentamiento pues provocan mucha conmoción social, mucha inseguridad, mucha intranquilidad, muchos homicidios, y uno de los dos va a pervivir y a salir ganancioso, y generalmente es el que tiene más recurso arma, el que es más agresivo, el que tiene más sicarios y el que puede pagar más dinero. Eso es un problema que no es sencillo de detener, que las autoridades han enfrentado mediante sinergias entre Seguridad Pública y el OIJ, y que me parece a mí que nos ha ido bien, sobre todo en el tema de contención de las organizaciones y prevención, que en los últimos meses viene con muy buen norte. ¿Eso qué significa? Que cuando una organización se asienta y hay una actividad subyacente, que en este caso es el tráfico de drogas, nuestra presencia en el sitio es vital e importante, pero también la preservación de la zona. Ahora le hablé de 3 grupos: limonenses, paveños y León 13 en Guanacaste. En los 3 casos OIJ ha intervenido, Ministerio de Seguridad Pública nos ha colaborado, pero falta un componente que no es sencillo tampoco, es evitar la resiliencia de las organizaciones o la recomposición, porque cuando usted tiene un excelente negocio de venta de refrescos y la persona que vendía refrescos falleció, pues alguien va a llegar a venderlos, porque es un sitio donde hace mucho calor, donde las personas sudan mucho y van a requerir refrescos. Igual pasa con la droga. Cuando una organización se percata de que, por ejemplo, hoy que le dimos un golpe a una banda donde detuvimos a 12 sujetos que tenían copada esas áreas que le menciono, queda libre. Eso va a quedar libre y a alguien le va a interesar.
Y eso puede también generar por lo menos algunos conflictos mientras la gente se acomoda, el negocio se vuelve vuelve a sus cauces normales, y mientras la policía nuevamente investiga, porque esto es un círculo vicioso, ¿verdad?, para efectos de volver a hacer acciones operativas, que es la misión nuestra, es precisamente esa. Este tema del tráfico de drogas, precisamente usted tiene que visualizarlo en ese sentido, como una empresa lícita, como una empresa que quiere ganancias, como una empresa que va a requerir a cualquier método para mantenerse, y como una empresa que tiene territorio, que quiere monopolio y que quiere ser más fuerte que cualquiera de sus competidores. No, Walter, antes de darle la palabra al viceministro, permítame hacerle una pregunta un poco maquiavélica. Pero bueno, se matan delincuentes entre delincuentes. El tema de esto es una conceptualización de la vida. Para nosotros las investigaciones son tan importantes independientemente de la historia o de los antecedentes de quien se trate la investigación. Este caso que yo le menciono tiene que ver con el fallecimiento de 2 personas jóvenes que probablemente, o por lo menos policialmente, estaban vinculados con el grupo de los paveños, y nosotros hacemos la investigación porque sabemos que detrás de ellos hay dolientes, hay personas que sufren como consecuencia de su fallecimiento, y pues nosotros tenemos que actuar. Pero hay algo más importante que eso, es la conmoción que provoca en la comunidad. Estos homicidios, por ejemplo, uno ocurrió en vía pública, una balacera en calle cuando uno de los sujetos iba huyendo de un bar, y el otro sucede dentro de un bar cuando un sujeto es sometido a tortura. Nosotros no estamos tan lejos, me parece a mí, de que las víctimas colaterales eventualmente aumenten. Las balaceras en los barrios que uno ni siquiera imaginaba antes, pues están aconteciendo y sucediendo. O los familiares, que no tienen nada que ver. Y los familiares mismos, pero además vienen acciones de regreso, que son las venganzas. Claro. Entonces uno no puede visualizar el asunto solo pensando en quién fue el fallecido, quién fue la víctima, sino el impacto que tiene en el entorno social. Viceministro, lo que nos relata don Walter esta tarde tiene partes muy complejas de prevención. Pasa, por ejemplo, por el consumo de drogas, por la distribución a pequeña escala, que es donde se genera el mercado, con la posesión de armas de fuego, con la presencia policial en las áreas rurales. Es una tarea muy compleja de prevención, pero finalmente es función del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cómo hacemos para copar estos espacios? Bueno, Randall, el Ministerio de Seguridad Pública ha proyectado su presencia a nivel nacional de la mejor forma posible, pese a las limitaciones de recursos. Recientemente logramos aperturar 3 delegaciones con personal, con problemas de comunidades siempre relacionados al tema de drogas, ¿verdad? Esto es un tema que, como bien lo explicaba don Walter, es un tema que se ha franquiciado tanto que ya tienen a nivel nacional casi que copadas todas las franquicias de distribución y venta de drogas, y es un poco a veces difícil. En materia de prevención estamos trabajando en varias líneas. Estamos trabajando a nivel de comunidades, a nivel de barrios, a nivel de escuelas, trabajando con el pequeño, con el niño, con el que va creciendo, con el que tiene en su barrio un ejemplo de personas con carros, con joyas y demás, para que ese no sea su norte, ¿sí? Para que ese no sea su ejemplo a seguir en la vida. Estamos trabajando fuertemente con ayuda de varias instituciones en este tema para tratar de minimizar ese impacto negativo. Pero aquí hay algo importante y a veces como que da temor hablarlo. Dentro del tema de la prevención no solo está el Ministerio de Seguridad Pública, hay una serie de instituciones que deben de plegarse al trabajo preventivo de la policía y al trabajo preventivo en las comunidades. Llámese IAFA, llámese Ministerio de Educación, llámese Patronato Nacional de la Infancia, llámese las mismas municipalidades. Este es un trabajo que solamente en conjunto lo vamos a poder sacar adelante. La policía hace su mejor esfuerzo, pone a disposición el recurso humano y material que hay dentro de la institución, pero sin la ayuda de otras instituciones va a ser difícil que logremos el trabajo preventivo tal y como cual está conceptualizado, y debe ser así, desde las raíces, desde la niñez, desde abajo. Lo que ya está
se está trabajando, se está focalizando con información permanente que recibimos del OIJ y de otras fuentes para atacar las zonas calientes, para atacar las zonas en donde la distribución de droga es alta, en donde hay consumo, en donde hay venta al menudeo, donde hay narcofamilias, donde hay grupos organizados. Estamos haciendo un gran esfuerzo en esas áreas. Los megaoperativos no han dejado de ser la excepción, o sea, la estadística en decomisos de droga al menudeo ha sido muy alta. Hay más de 8 millones de colones de decomisos en ventas de droga al menudeo. Hay más de 250 personas detenidas por venta de drogas en barrios cerca de escuelas y demás. Y seguimos trabajando bajo esa línea. Pero si queremos lograr un resultado positivo, definitivamente tenemos que integrar a otros actores en esta película, porque si no, no vamos a salir adelante solos. Bueno, hablemos de los actores, y me alegra que lo traiga a la mesa hoy, porque estaba pensando en los que usted me nombró. En el IAFA, en el Ministerio de Educación, en el Patronato Nacional de la Infancia, y déjeme agregar a uno, el IFAM. Vamos a ver, el IAFA recoge la mayoría de dineros de lo que se decomisa y lo que se comisa después por parte de las autoridades. Pero pareciera por lo menos que aunque tengan buenas estadísticas, el trabajo no es suficiente a todas las luces de lo que está pasando en la calle. El Ministerio de Educación Pública resulta que le sobran 15,000 millones, literalmente, se los traslada a las universidades, y entonces ahora que lo escuchaba usted, que escuchaba a don Walter, entonces yo decía, bueno, ¿qué podría hacer el MEP con 15,000 millones en las áreas, por ejemplo, donde hay más consumo de drogas? El IFAM, hoy hay un informe de la Contraloría General de la República en la mañana, 17,000 millones de colones dados en el absoluto desorden a las municipalidades de zonas muy vulnerables: Grecia, Montes de Oro, San Carlos, Acosta, Turrialba, Golfito, Escazú, Cerrí, Guásimo, Paraíso, Naranjo, San Ramón, Liberia, Santo Domingo, Guatusi y Buenos Aires. El Patronato Nacional de la Infancia, que con costos, y un día de estos invitaré a los dos jerarcas, cumple con su función de la niñez. Y entonces uno dice, bueno, realmente, efectivamente, viceministro, se ha centralizado el tema del narcotráfico a la hora de los cuestionamientos del Estado costarricense hacia tres figuras fundamentales, hasta cuatro figuras fundamentales: Ministerio de Seguridad Pública, OIJ, Fiscalía, jueces. Listo, nada más. ¿Cómo hacemos? Porque usted está en el Ejecutivo, ¿cómo hacemos para llenar al Ejecutivo y que entonces se aborde como un problema de salud pública también las drogas, y un problema de pobreza, y un problema social, y entonces que cuando falte plata no digamos cómo ayudamos a los sindicatos, sino dirijamos los recursos a temas como el narcotráfico? Bueno, Randall, usted muy bien lo apunta. O sea, en este país el tema de narcotráficos se ha direccionado a OIJ, a Judicatura y a Policía, a Seguridad Pública. Todo el problema de droga, narcotráfico, robos, asaltos, violencia doméstica y demás, ¿a dónde va a dar? Al OIJ, al Ministerio de Seguridad Pública y a las mismas instituciones. ¿Por qué las demás instituciones no levantan la mano y dicen, mire, yo puedo apoyar, yo puedo ayudar, yo puedo hacer algo? Es que ahora que lo escuchaba usted se me vinieron a la cara realmente, viceministro, se lo digo con toda sinceridad, los 15,000 millones del MEP. Sí, claro. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita el Ministerio de Seguridad? Está articulando con algunas instituciones de estas, IAFA, MEP, Salud, y estamos llevando al campo a representantes de esas instituciones para que ellos vean in situ, valoren la realidad de lo que vive Costa Rica día a día en estos temas. Los estamos llevando a las gradas, los estamos llevando a barrios pobres, a barrios donde la indigencia es alta, a la Coca-Cola, donde en una esquina de una ferretería en la noche hay más de 150 indigentes ahí que no tienen dónde dormir ni qué comer, para que vean la realidad. Pero yo no puedo cerrar los ojos a esto cuando tengo en mi país, ¿sí?, una situación de estas que conlleva, y como bien lo decía don Walter ahora, a generar recursos a terceras personas por temas de drogas. ¿Por qué? Porque la necesidad los ha llevado a eso. Entonces, el articular a varias instituciones, por ejemplo, ahora en este megaoperativo la semana pasada llevamos a la gente del IAFA y quedó sorprendida de lo que vieron en la calle. Pero esa es la realidad. Bueno, pero uno esperaría que los tengan claro, ¿no? ¿Perdón? No es por criticar al IAFA, pero digo, si usted trabaja en el IAFA, uno esperaría que tengan claro ese panorama.
No que se sorprendan, sino de ahí, entonces, ¿qué atienden ustedes? Correcto. Entonces, la idea con esto que es, bueno, generar esa conciencia y de acuerdo a las políticas del Ejecutivo empezar a articular en busca de soluciones a los diferentes problemas que se están presentando a nivel nacional. Don Walter, usted no es parte del Poder Ejecutivo, pero un día de estos publicó una nota, Noticia Monumental, en unas declaraciones suyas, que usted llamaba a poner atención a Limón, no solo como provincia, digamos, por el tema de la seguridad, sino por el desarrollo social. Y además advertía no solo el tema del desarrollo social, sino, ojo, entre más criminalidad hay menos inversión extranjera directa, hay menos turismo, y a mí realmente le agradezco al viceministro que pusiera el tema sobre la mesa, porque yo realmente no noto que más instituciones se sumen desde diferentes enfoques, y usted ha insistido en esto, en el tema del narcotráfico, del consumo de drogas como tal. Quizás no es una institución en el sentido tradicional, pero a mí me parece que también las familias, que es la base social fundamental de la sociedad, han perdido participación y han perdido el norte en algunos casos. Y yo esto lo digo, de pronto no es una manera muy correcta de decirlo, pero hemos perdido el norte como sociedad. Ahora que venía para acá para el programa, por lo menos vi a 6 u 8 personas consumiendo drogas en la calle. Esencialmente marihuana y un par consumiendo crack. El hecho de que el consumo no sea prohibido en nuestro país no significa que las personas puedan andar consumiendo drogas de manera absolutamente libre en nuestras vías públicas, porque eso es una bofetada a todos los programas sociales, a todos los programas educativos y a todas las acciones del Estado. Y en eso interviene mucho la familia, que es donde se aprenden las bases del comportamiento que usted debe tener en sociedad. El consumo en nuestro país, en tesis de principio, es permitido, pero eso no debería llevar a que nosotros consideremos normal que frente a nuestras casas, en nuestras calles, las personas consuman drogas hasta caer. Y algo tenemos que hacer, porque eso, además de que afecta la percepción, genera un clima, un paisaje de violencia urbana realmente desagradable. Aún en ciudades más grandes que las nuestras, usted puede ir a Nueva York, o puede ir a Washington, o puede ir a Madrid, y usted no ve eso. Algo nos falta, algo nos pasa, y ese tipo de comportamiento o libertinaje no va a conducir a buenas cosas, porque esas personas que están haciendo eso en el sitio se sienten al margen de la autoridad, se sienten al margen del Estado, piensan que pueden hacer lo que les dé la gana y que no va a haber nadie que tome acciones en contra suya. Estos temas de delincuencia son muy complicados y yo lo he planteado muchísimo, porque en primer lugar le digo que esto sucedió a 200 metros de la Corte Suprema de Justicia, esa observación o visualización de gente consumiendo drogas, que es un sector que, aunque uno no crea, es visitado por turistas que van a la Plaza de la Justicia, toman fotos, y he visto hasta tour ahí donde les cuentan y les explica cómo funciona nuestro sistema judicial. Aquí fue el escándalo, le dicen. Tal vez no eso, pero sí hablan de la historia del Poder Judicial, y realmente uno se pone a pensar, mire, esta gente, ¿cuál es la imagen que se lleva? ¿Qué le cuentan a las personas que están en derredor suyo? Esto nos puede afectar, porque además va a generar violencia. Esas personas van a querer consumir más, no tienen trabajo, no están en centros educativos y van a recurrir probablemente al asalto o al hurto para poder superar su adicción. Casualmente estábamos analizando recientemente ahí en OIJ que el asalto a peatones ha aumentado de manera representativa en el centro de San José, no necesariamente como consecuencia del consumo de drogas, pero sí esto es un factor que incrementa las cosas. Y en el tema más macro que usted me planteaba, que tiene que ver con la inversión social, pues por supuesto, inversión de empresas extranjeras, con la afluencia de turismo, pues por supuesto el tema relacionado con la tranquilidad del país, con la estabilidad del país, con la posibilidad de que los turistas vengan a nuestro territorio y se sientan seguros, que tengan ganas de regresar,
que nosotros tengamos certificaciones de terceros países como sitios seguros donde tener esparcimiento, pues es muy importante, sobre todo que el ingreso de turistas a Costa Rica anda por ahí de 3 millones al año, de personas al año, y estas personas gastan más de $100 por día en promedio. Si nosotros vemos una afectación en el tema de turismo como consecuencia de descuido en seguridad y como consecuencia de poca inversión en seguridad, pues yo creo que sí la vamos a ver mal y sí vamos a llorar sobre la leche derramada, porque al final de cuentas mucho del esfuerzo estatal en los últimos años para obtener divisas ha estado orientado al turismo, y Costa Rica lo ha hecho muy bien. Y creo que todavía estamos trabajando de manera adecuada, pero sí tenemos que estar ojo al Cristo, como dice la población, o comúnmente se dice, porque esto se puede salir de control y obviamente puede haber una afectación grave al ingreso de divisas y también a la manera como el país se observa y visualiza en el exterior. Don Walter, yo soy un desubicado, por corregir al director del OIJ, pero es que usted dijo que la gente esta que consume piensa que a ellos no les va a pasar nada y que pueden hacer lo que les da la gana. No lo piensan, es que realmente pueden hacer lo que quieran y no les pasa nada. O sea, no es que lo piensan, es que esa es la realidad. Porque, viceministro, le voy a contar una pequeña historia. En mi barrio hay 2 pulperías. Una china, un chino, ¿verdad? Y a los 100 metros otra pulpería, ¿verdad? Resulta que a la del chino la han asaltado 10 veces en los últimos 10 meses y a la otra no. Y yo sé que están a 100 metros, tienen el mismo horario, ¿verdad? Y entonces un día esto le pregunté al señor de la pulpería que no han asaltado y le dije, ¿a usted no le extraña? Digamos, al otro lo asaltan aquí a 100 metros, usted no. Y me dijo, no, porque es que hay 2 diferencias fundamentales. ¿Cuáles? Yo no vendo licor, el chino sí vende, y yo no vendo boletas de pan. Las boletas de papel de pan, que sirve para enredar, el papelito, sí, para y el chino sí. Y me dijo, ahí le resumo por qué a él lo asalta una vez al mes y a mí nunca. Y entonces resulta que desde ese día que me di cuenta, boletas de pan, le llaman ellos, desde que me di cuenta que hay boletas de pan, que no tenía idea, lo admito, de que existían, entonces cada vez que voy a una pulpería diferente, le pongo atención si hay boletas de pan, y resulta que todo el mundo compra boletas de pan, y es una cosa increíble, y usted sabe que si alguien va a comprar la boleta de pan es para ir a consumir droga, no va a ir a envolver pan a ningún lado, viceministro. ¿Cómo hacemos digamos, porque es muy fácil consumir drogas en Costa Rica? Sí, inicialmente ese es un tema curioso. Las boletas de pan se vendían mucho en los pueblos, porque antes la gente de campo enrollaba sus propios cigarros. Las señoras les enrollaban no, evidentemente ahora no. Ahora ese es un recurso que utilizan este tipo de gente que cuando compra su droga, compra las boletas de pan que vienen como un adhesivo ahí los enrollan y ahí los van. ¿Y no se puede prohibir las boletas de pan? No creo, pero bueno, habría que... ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, es que... es que no se usa que yo sepa, no se usa para nada más excepto que para enrollar marihuana. Y creo que se dice enrolar, no enrollar. Enrolar marihuana. Sí. No, Walter, usted, ¿podríamos prohibir las boletas de pan? ¿Todo el mundo consume marihuana con eso? Yo pienso que más bien la perspectiva debe dirigirse al consumo. Es qué puede hacer el Estado con los muchachos y muchachas a quienes detectan en calle consumiendo droga. Los vamos a dejar que sigan haciéndolo, los vamos a censar, los vamos a abordar, vamos a aplicar lo que dice la ley más o menos en el sentido de que puede haber participación de la autoridad y comunicación a los padres. ¿Saben los papás que los muchachos están consumiendo droga en la calle? ¿O simplemente nosotros estamos dejando que esto suceda sin actuar? En el entendido claro que esto no es función del OIJ, ¿verdad? Pero sí, digamos, eso nos revela y nos retrata a nosotros como sociedad. Incluso es prohibido consumir tabaco en muchísimas áreas, pero consumir marihuana no. Lo que podría llegar, reduciendo esto a la tontería, a decir que yo puedo ingresar a un bar o a un área pública, consumirme un cigarrillo de marihuana, pero uno de tabaco no. ¿En un parque pasa eso? Y eso está pasando, y la gente se está acostumbrando. Ya el consumo de drogas no es tabú. Y tal vez no se está acostumbrando, es que de pronto hasta le provoca temor a la población reaccionar o decir algo cuando visualiza a una persona o a un grupo de personas consumiendo en vía pública. Ese consumo podría abordarse también como control del orden
del orden público, valga la repetición, porque no debe ser nada grato que, por ejemplo, frente a nuestras casas se parapeten 2 o 3 sujetos a consumir marihuana toda la noche. Eso debería implicar por lo menos la actuación e identificación de las personas para tratar de hacer algo. Y el Estado podría pensarlo. Alguien podría decir, no, mire, es que ustedes están llegando al extremo porque el consumidor es la víctima del consumo de drogas. Sí, claro, eso yo lo entiendo, lo acepto y me parece que hay que ayudarles. Pero de ahí a permitir que se consuma de manera tan libre, yo creo que hay una diferencia enorme, ¿verdad? Sí. No, yo quería agregar a ese tema, ahorita no tengo el dato de la cantidad de detenidos, pero por ejemplo, solo en este año, en lo que va del año hasta el mes de julio, se han decomisado 76 kilos de picadura de marihuana en esos operativos de gente que está consumiendo. Este tiene un puchito, no, pero es para consumo, este tiene un puchito. Todos esos puchitos suman 76 kilos. ¿Ah? O sea, ¿qué nos dice eso? Que la gente, como bien lo decía don Walter, la gente está en una esquina parada fumando marihuana y dice, aquí no me pueden hacer nada, pasa la policía y chao, los veo, que me la quiere quitar, sí, tome, quítemela, pero después voy por otro lado, robo, asalto y vuelvo a tener la droga para consumo, no me detienen. Entonces, ese fenómeno es el que nos está afectando. Y ustedes no se imaginan la cantidad de denuncias que entran al 1176 de señoras, de casas, de familias, en donde dicen, mire, por favor, ayúdenme, es que en la esquina están fumando marihuana. Miren, mándenme una patrulla porque están fumando marihuana. Sí, va la patrulla, decomisa 2, 3 puchitos y chao, y no pasa nada. Entonces yo creo que en eso hay que ser más consecuente porque se está abriendo la libertad en este campo a un país que ha sido pues muy sano en estos temas. Claro, pero también tiene que ver, digo, en esto y creo que se pueden unir los esfuerzos policiales porque... vamos a ver, yo he visto gente en carretera manejando que dice, voy a cometer una infracción, vuelve a ver la sirena, no es fuerza pública, entonces comete la infracción porque la fuerza pública no lo para por eso. O usted está fumando marihuana en una esquina y ve luces y entonces dice, ojo, ahí viene, no, es la policía de tránsito, entonces no, sigamos fumando. Y entonces resulta que hay una enorme... se diluye, digamos, la autoridad en un montón de policías. Entonces a mí solo me preocupa si yo estoy fumando marihuana y veo a la fuerza pública, pero si veo a cualquier otro policía, no importa. Si voy a cometer una infracción y tengo un carro de la fuerza pública, no importa, porque ellos no hacen parte, los hace la policía de tránsito. ¿Cómo logramos esa vinculación entre cuerpos policiales que yo respete a la autoridad independientemente de que el chaleco diga OIJ, fuerza pública, GAO, policía profesional de migración, don Walter? Mire, eso es un tema importante. De alguna manera revela la manera como nosotros nos comportamos y esa visión de absolutamente iguales que nos hace muy difícil respetar y entender que hay autoridad. Yo pienso que, y esa es la manera como creo que ya por un tema de edades nuestras fuimos criados nosotros, ¿verdad? Con respeto a la autoridad, con respeto a la maestra, con respeto a quien de alguna manera emitiera órdenes o emitiera normas, que últimamente se ha ido perdiendo. Y eso provoca que un día sí y otro también agredan a los policías, sobre todo a los compañeros de fuerza pública, a quienes trabajan en vigilancia en carretera, como los compañeros de la policía de tránsito, porque las personas no entienden que la aplicación de la ley es un acto de autoridad, es el Estado que le deposita esa condición a un compañero policía para que ejecute la actividad en nombre suyo, o sea, del país. Y nosotros eso no lo aceptamos. Hace unos días recibí a una señora del consulado de República Dominicana y me decía, mire, este es el único lugar en donde yo he trabajado, porque es diplomática de carrera, donde no respetan a la policía. En la alegación de ellas ocurrió un problema de poco nivel, pero ella le dijo a la persona que estaba provocando problema, que era un costarricense que iba a llamar a fuerza pública, y el tipo le contestó, llámenla, de por sí no puede hacerme nada. En efecto la llamaron, y cuando se presentó la policía, lo que hizo el sujeto fue decir al tipo que si lo detenía se iba al revés, el sujeto le dice a la policía que si lo detenían se iba a tener a la consecuencia, y la esposa suya que lo acompañaba en el trámite empezó a filmar al policía. ¿Qué provoca eso? Que el policía tema que lo acusen de agresión, de abuso de autoridad, de lo que sea, y al final de cuentas pues simplemente no ocurre nada, y ese es el comportamiento nuestro. Este tema de las drogas revela lo que nosotros la manera como nos comportamos y la manera como nosotros visualizamos la ley. Digamos, la ley es para los terceros. Cuando se trata de mí,
yo puedo hacer lo que quiera. Y si alguien me quiere tocar, me está irrespetando una garantía fundamental, me está irrespetando la dignidad humana o me está irrespetando la posibilidad de que yo me desenvuelva de manera libre como ser humano. Aunque yo quiera fumar y consumir crack, cocaína o marihuana en la calle, enfrente de quien sea. Pueden ser niños de kinder o pueden ser adultos mayores. Ese es mi derecho. Y yo creo que ese tipo de cosas nosotros tenemos que irlas visualizando porque afectan la manera como nosotros nos retratamos como país, pero además como aplicamos la ley en cosas pequeñas o en cosas grandes. Sí. Nosotros le damos fuerte, me refiero a seguridad pública o IJ, a los temas de tráfico de drogas, pero el consumo, que es ese, el que es palpable, el que es visto en la calle, pues yo creo que deberíamos abordarlo distinto, todos como Estado y algunas de las instituciones que hemos mencionado, porque si no, las cosas no van a cambiar. Además, quitar droga en la calle es muy importante, desestimula al que posee la droga, porque mal que bien estamos provocando un perjuicio económico, claro. Pero además el abordaje de la policía, el hecho de que requise a alguien es una muestra de autoridad. De que están ahí. Y significa además que tal vez alguien que va caminando por la calle dice, mira, mejor no me meto en estas porque si me requisan y me ven en la casa voy a tener un problema gravísimo, qué vergüenza, qué pena. Y yo pienso que eso nosotros tenemos que insistir hasta la saciedad y no cansarnos, aunque les quitemos solo la colilla que está consumiendo, porque nosotros tenemos que mantener el orden público. Claro, pero tiene que ser mancomunado, porque claro, usted le quita la droga, entonces va a ir a buscar asaltar a alguien, pero si hay un mega operativo ese día, que es para recuperar justamente los espacios públicos, no encontrará a quien asaltar. Viceministro, le quería preguntar, y gracias a Fernando Muñoz, mi compañero de redacción que nos está escuchando, me manda una nota que él publicó en Monumental el 15 de febrero de 2017. En esa nota da declaraciones la ex viceministra de Seguridad, María Fulmen, y entonces dice, cuando la policía encuentra un menor de edad que consuma o posea drogas, no procederá únicamente con el decomiso del narcótico, como usualmente se hace hasta ahora. Además, pedirá al menor de edad que contacte al padre de familia y le haga saber que fue detenido para que se presente en el lugar. Esto con el fin de enterar a los padres de que el menor está haciendo consumo. ¿A esto se le dio seguimiento? ¿Se está haciendo actualmente? Mire, lo que se está haciendo en el caso de menores es contactar directamente al patronato, para que sea el patronato que se encargue de hablar directamente con los padres. Ese es el, digamos, el procedimiento que en este momento se está siguiendo. Lo que pasa es que hemos visto casos, yo en lo personal, el otro día en un mega operativo vimos en donde a un niño de 12 años que estaba fumando con otro compañerito que salió corriendo marihuana, cuando se le preguntó, bueno, su papá, llamemos a su papá, no, mire, es que mi papá no está, ¿dónde está? Y está detenido. Y mi mamá anda trabajando a la 1:30 de la mañana. Entonces, qué difícil. Entonces procede llamar al PANI y que el PANI se haga cargo de toda esa situación. Viceministro, pero con todo respeto, por ejemplo, estoy devolviéndome yo a mis 16 años. Yo, digamos que andaba haciendo algo malo, me detenía la policía. Es diferente que el PANI llame a mis papás a que la policía llame a mis papás. Sí. O sea, hay una fuerza, ojalá existiera, esa fuerza de autoridad de decir, por Dios, la policía va a llamar a mis papás. No es el PANI, es que el PANI llama por un montón de cosas. Podría ser porque me encontré en la calle tarde o por lo que sea, pero que la policía lo llame es diferente. ¿Por qué no podemos hacerlo? Yo entiendo que no te dan todos los recursos del planeta, pero... No, pero ahora lo decía don Walter. La educación con que a nosotros nos criaron es muy diferente a cómo se crea la gente ahora. Antes yo me acuerdo que pasaba por el barrio la guardia rural o la policía y uno salía corriendo a esconderse por nada, solo porque venían. Sí, sí. Hoy porque le dio un bolazo a la ventana. Porque le dio un bolazo a la ventana. Hoy usted ve y los carajillos todos se quedan ahí como retando. Sí, estoy fumando marihuana y qué. O sea, volvemos al mismo tema, es un asunto de integración social. Es que el problema es que está fumando marihuana y qué. Digamos, realmente es el problema, no pasa nada. Es correcto. Si en sus manos estuviera, Walter, que no está en sus manos, por supuesto, pero si en sus manos estuviera, ¿qué podemos impulsar para evitar esto? ¿Usted prohibiría el consumo? No. Yo no prohibiría el consumo, pero me parece que el consumo en vías públicas debería tener algún tipo de consecuencia, que puede ser administrativa o puede ser preventiva. Me refiero, una vez detectada la persona que consume en vía pública, identificada, hay que combinarla a que se dirija al PANI, o que se dirija al IAFA, que se dirija a Fuerza Pública o que se dirija a la Caja. Eso por lo menos de alguna manera representa el ingreso del Estado al ámbito de la vida privada.
pero además nos permite a nosotros controlar quién es consumidor y quién no es consumidor, y ver qué efectos tiene esa presencia de la policía o de la autoridad en calle. Nosotros lo que sí no debemos permitir es que eso sea tan absolutamente libre y que no tenga ni la más mínima consecuencia. Mire, cuando menos que me quiten la marihuana, que me anoten en una lista, que llegue una nota a mi casa indicando que estoy convocado a una reunión de consumidores anónimos o no tan anónimos, o que me digan que tengo que someterme a algún programa. Lo que sucede es que ahí sí habría que pensar cuál es la consecuencia en caso de que no lo acepte. Por eso el trabajo tiene que ser mucho en la familia, eso es lo que les decía al principio, para tratar de recuperar el respeto y tratar de recuperar también la dignidad, porque la dignidad de las personas no es solo de que quiere consumir, es también de la señora que quiere caminar por la acera libre, la mamá que va a recoger sus niños al kinder, es del adulto mayor que se desplaza por el lugar y que quiere tener un ambiente tranquilo y sano, y además no asustarse, porque el espectáculo de ver a alguien consumiendo droga en cuadrilla, en la calle, ya de por sí es desagradable, ya de por sí provoca temor, ya de por sí provoca angustia y provoca que usted quiera alejarse del sitio. Y al final de cuentas encierro, ¿verdad? Entonces quienes disfrutan de las vías públicas son los que se están portando mal, y quienes de alguna manera se mantienen en el ámbito de lo permisivo, pues no, encerrados, asustados y corriendo. Y yo creo que eso no puede ser, ¿verdad? El consumo, entiendo, por supuesto, no es punible en Costa Rica, pero el consumo en vías públicas en ese momento... Hasta donde entiendo, el consumo en vías públicas tampoco. Ya no es, en algunos tiempos tenía una reacción punitiva, luego se cambió y ahora hay un esquema ahí preventivo administrativo que involucra a Caja, que involucra a IAFA, y que parece, bueno, yo no lo conozco, ¿verdad? De pronto, pero parece que no da muy buen resultado por lo que uno observa en calle, ¿verdad? No, y véalo usted ve rótulos en todo lado donde dice prohibido fumar en lugares públicos. Claro, tabaco, no dice marihuana. Pero en todas las paradas de buses, no en todas, pero en las paradas de buses usted ve un día sí y otro día también gente consumiendo marihuana. Pero es que si no hay castigo, o sea, yo un día de estos pasé por la UCR y había un rótulo que dice, afuera, en San Pedro, dice, si usted bota basura aquí, la multa es de 500,000. Y entonces yo inmediatamente pensé, ¿cuántas multas le habrán hecho a la gente por botar basura ahí? Ninguna, o sea, puesto que nadie ha pagado 500,000 colones por botar basura. Porque entonces, cuando usted dice, no se puede hacer tal cosa, pero no hay un castigo, entonces realmente el Estado no ejerce su autoridad. Sí. En ese momento es impune el consumo de drogas en vía pública, viceministro. O sea, no hay legislación que lo prohíba. No, simplemente procede el decomiso de la droga y ya. Pero ni siquiera la decomisamos. Sí se retira. Se retira lo poco. Por eso te decía, hablaba de 70. No, por eso, sí se decomisa, pero digamos, no sé, usted va en este instante, va a ir al centro de San José y ahí está lleno de droga consumiéndose. Sí. Entonces lo que hace es proceder al decomiso. Vea qué interesante, yo siempre hago la comparación. Lo que hablaba y don Walter, pues está muy enfocado a la realidad de la culturización de este país en cuanto a la formación del ser humano. Vaya usted a Estados Unidos y fume en una esquina. Uh-huh. Nadie que vaya aquí se anima a hacerlo. No. Vaya usted a Estados Unidos y maneje a 200 millas por hora en una vía de 50. Nadie. ¿Por qué? Porque se aplica la ley. Porque hay sanciones. Aquí no. Claro, igual que si llega un policía, usted no se le queda viendo la placa a ver si dice sheriff, policía estatal, FBI, policía de carreteras, la policía. No, y ahora usted decía algo y a nosotros nos pasó el otro día un operativo en Belén. Llegó un oficial de Guardia Civil de la policía a pedirle la licencia a un muchacho y dice, no, yo a usted no se la doy. Si me la pide el inspector de tránsito se la doy, pero usted no se la doy. Entonces uno dice, ¿por qué? Si todos son depositarios de la ley y tienen que cumplir la ley, para eso están. Entonces hay un asunto de que la ciudadanía ha perdido la conceptualización de la autoridad de ese país. Pero también tiene un problema legal, me parece, porque, por ejemplo, un día sucedió un operativo de Fuerza Pública Entre Ríos, yo vivo ahí, y entonces resulta que me paran, me piden digamos, yo agarré la billetera y digamos, ya por costumbre saqué la licencia, ¿no? Entonces le doy la licencia al oficial y me dice, no, la licencia no, la cédula, ¿verdad? Entonces yo pensaba, bueno, y si yo no anduviera la licencia, no me pasa nada. Si el carro anduviera sin RITEVE, no me pasa nada.
porque simplemente estaban revisando mis antecedentes. La ley le permite a la fuerza pública revisar todo lo demás, sí, además de que yo no sea buscado por orden de captura. Sí. ¿Y por qué no se hace? Porque tal vez en ese momento el objetivo del retén es es identificar personas, es revisar pertenencias, revisar vehículos y demás. Por eso es que ahora con esta nueva incorporación de la fuerza pública, la policía de tránsito, se va a abarcar, se va a globalizar más la atención de los eventos en sitio. Don Walter, yo entiendo la especificidad de los operativos de la fuerza pública, pero digo, no podríamos generar un poco de presión para que fuerza pública también haga eso, además de ver los antecedentes policiales de una persona. Yo supongo que lo que estaban haciendo conmigo es ver si tenía una orden de captura. Sí. En principio, bueno, tal vez esto fue una circunstancia de pronto casual. Generalmente cuando nosotros... ¿Usted cree que, don Walter, y aquí te doy el viceministro, ¿usted cree que es casual? ¿Eso pasa en todos los retenes policiales? Vieras que, tal vez por cosas de la vida. Por eso, cuando nosotros trabajamos y que lo hacemos muy a menudo y además con mucho gusto de trabajar con los compañeros de Fuerza Pública, tratamos de hacer una revisión un poco más integral, precisamente en los aspectos que usted señala, incluso verificar el carro, de pronto revisar si hay alguna alteración en BIN. Entiendo yo que nuestro megaoperativo se está haciendo de manera muy adecuada, tanto así que ustedes tienen un decomiso importante de motos robadas, de carros alterados, lo que significa que sí se está haciendo. Sí, por eso le planteaba que quizá esto obedecía a una circunstancia casual o no prevista, porque si usted ve las estadísticas que comparte con nosotros Seguridad Pública, se va a percatar que sí también estamos detectando, y me incluyo en esto porque participamos del mismo interés, digamos, policial. Se están detectando vehículos robados, vehículos alterados, personas con órdenes de captura, permisos de portación de armas vencidos, porque se está tratando de hacer un poco más integral el abordaje en calle. Obviamente quienes son los expertos son los compañeros de Seguridad Pública, pero cuando esto es parte de lo que conversamos y hemos tratado de que mejore. De pronto no se hará en todos, por alguna razón como la que señala don Gustavo, pero en general la idea es que si hacemos una operación en carretera, pues que sea integral, que abarque todos los factores que puedan ser importantes para la aplicación de la ley. Igual que el ridículo de las boletas de pan. Es que realmente es un ridículo, no se vende boletas de pan para nada más que enrolar marihuana. Es que las compraventas operen a madrugada. Entonces usted dice, bueno, ¿y quién va a ir a las 2 de la mañana? Si no es para comprar droga. Sí. Pero resulta que usted va al centro de San José y efectivamente encuentra las compraventas abiertas a las 3 de la mañana con las verjas cerradas, porque si no los asaltan, pero cambiando las cosas. Yo entiendo que vivimos en un estado garantista y además de libre empresa, donde usted no puede ir a cerrar porque se le antojó ir a cerrar una compraventa, pero el solo hecho representa, digamos, una ridiculez conceptual legal que hace que la gente vaya a vender, a cambiar lo robado en horas de la madrugada por droga. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? De hecho, en este momento, Randall, estamos trabajando con la municipalidad, por lo menos a nivel de San José, las municipalidades grandes, en el tema de patentes de negocios que operen a horas tardías. La policía, la fuerza pública, en conjunto con las municipalidades, está cerrando locales que después de cierta hora o no tengan permiso o parezca no ser prudente que estén operando a esas horas. Entonces sí se está trabajando, tal vez un poco lento, pero sí se está trabajando en esos temas. Y nada más déjeme decirle, para cerrar la idea del comentario que hacía ahora don Walter, los megaoperativos tienen diferentes funciones. O sea, cada megaoperativo tiene un fin especial. Vamos a ver, vamos a tratar droga, venta al menudeo, vamos a ver vehículos, o en su defecto vamos a verlo integral. Cuando lo vemos integral, como bien lo decía don Walter, tenemos gente de OIJ, tenemos gente de la Policía de Tránsito, tenemos gente de la Policía Fiscal, tenemos gente de la Policía de Control de Drogas, tenemos gente de Migración. De modo que cuando se dé una situación, cualquiera que sea, hay una autoridad presente para resolver ese problema. Ve, por ejemplo, hemos recuperado 39 motos robadas en estos megaoperativos y 17 carros robados se han recuperado. O sea que al hacerlo de forma integral nos permite encontrarle una solución in situ al problema. Entonces eso tal vez un poco como para
para aclarar la idea. Y en relación con el tema sí, estamos trabajando con las municipalidades para que ellos también ejerzan su responsabilidad, porque nosotros como policía no podemos llegar a cerrar un local. No, por supuesto, pero eso le decía que es un ridículo legal, digamos, en el que caemos, porque entonces uno dice, ¿por qué se le da una patente 24 horas a una compraventa? O sea, ¿en qué lógica administrativa cabe eso? Sí. Ahí es donde me parece a mí que con una ley muy sencilla y muy simple usted puede regular eso. Aquí tampoco hay que devanarse los sesos. Exactamente. Simplemente usted no ponga a la policía en el predicamento de estar haciendo lo que dice don Gustavo y más bien nos dedicamos a cosas más importantes y se emite una ley que diga que las compraventas no podrán abrir de 8 de la noche a 6 de la mañana. Se justifica, se defiende ante la sala constitucional y punto, pare contar. Vea, igual el tema del robo de los vehículos. Aquí cada vez hay más robo de carros y todos sabemos que se roban los carros más viejitos y las motos que tienen determinadas características para repuestos. Esos repuestos, ¿dónde se venden? En los lugares donde hay chatarreras, que no es, en las repuesteras, todo el mundo sabe. Eso es Vox Populi, eso es de conocimiento de todas las personas. Bueno, emítase una regulación en ese sentido. Si nosotros queremos solucionar esas cosas, no le dejen a la policía todo, porque la policía sola no va a poder, ocupa apoyo del legislador, apoyo de la prensa, como usted que toca este tema, y apoyo de todas las personas que tienen interés que esto esté más tranquilo. No nos pongan a nosotros en el predicamento de averiguar dónde está un vehículo que se robaron y que en 2 horas lo desarmaron y cuyas partes puede estar en prácticamente todo el territorio. Ese vehículo nunca se va a ubicar y la persona a quien se lo robaron no lo va a recuperar. ¿Qué es mejor? Bueno, entonces ver cómo disminuimos o prohibimos la venta de determinados repuestos y punto. Y habrá que justificarlo. Esto tendrá consecuencias, pero tenemos que poner en la balanza qué es lo que queremos, porque el tema también del robo de los vehículos, ya sea por asalto, por cocherazo, como decimos nosotros, que es el ingreso a la vivienda, por descuido, como sea, provoca problemas. Y hay personas que han perdido inversiones importantes de su vida por una sustracción de un automotor que sabe que no va a recuperar. Don Walter, pero digamos, siendo tan sencillo lo de las compraventas, realmente a mí me parece sencillísimo, digamos, un proyecto de ley de un artículo y listo. Podría impulsar, no sé si legalmente se puede, creo que sí, podría impulsarlo el OIJ. Sí, claro, por supuesto, el OIJ podría plantearlo. Nosotros no lo hacemos. Nosotros hemos planteado varios. Ese tema, incluso nosotros ahora, en una oportunidad hablábamos de la nueva ley orgánica, tenemos algunos otros aspectos que no podemos incluir en ella, que a nosotros nos interesan, y digamos no particularmente de compraventas, pero sí es algo que se ha valorado y eventualmente podríamos presentarlo o conversarlo con algún legislador, porque lo que usted señala es absolutamente razonable. No tiene ningún sentido lógico tener una compraventa abierta a las 3 de la mañana, y yo pienso que el Estado puede reducir la posibilidad del ejercicio del derecho al libre comercio. Claro. Igual que yo no puedo tener un bar necesariamente abierto a las 3 de la mañana si no tengo una condición especial, y simplemente la patente es hasta las 11 y punto, pare de contar. Claro, pero así se evita tener policías ahí en la compraventa. Claro, ¿lo podría impulsar el Ministerio de Seguridad? Sí, claro, vamos a verlo. Nosotros tenemos muy buena relación con las municipalidades a través del programa AIC que estamos trabajando, y voy a proponerlo, voy a llevarlo al seno del señor ministro, y a su vez es sencillísimo. Sí, es un artículo, nada más. Es un artículo, y de hecho yo sé que hay diputados... van a dejar las municipalidades, y ahí se van a brincar. Yo no sé, sí, puede ser, pero la patente, Luis Carlos, siempre la van a cobrar. Sí, bueno, eso es como tener un bar. Si yo tengo una patente para un bar, yo lo puedo explotar 24 horas al día, o puedo explotarlo solo 10 horas. Ahora son más o menos por ahí 10, 12 horas. ¿Y la diferencia entre plata cuánto es? ¿Entre patente y patente? Sí, pero mala suerte, simplemente ese es el permiso del Estado. Claro, don Walter, lo que me refiero es que no creo que el impacto sea tan grande, porque entonces, habría que ver una patente que me permita vender licor 24 horas versus que tengo que justificarla, digamos, no es que se me ocurra venderlo, tengo que justificar con que tenga interés turístico, por ejemplo, o que atienda a diferentes públicos, y otra es que no. Lo que pasa es que yo realmente no encuentro ninguna razón en que yo sea dueño de una compraventa y llegue a justificarle a las municipalidades, no, es que yo necesito estar abierto a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Yo no encuentro ninguna. Es igual que las patentes turísticas de 24 horas en lugares que uno dice, pero aquí no llega, pero ni nadie. Bueno, igual que las boletas de pan. Vamos a ver, alguien aquí me mandaba, estoy obsesionado con las boletas de pan, alguien me mandaba aquí diciéndome, Randall, no puedes restringir el comercio. No, sí se puede restringir, quiere decir que no. ¿Acaso yo voy y compro productos sin orden sanitaria de la pulpería? Porque si la policía fiscal o el Ministerio de Salud me encuentra que estoy vendiendo marihuanol,
Sí. Digo, para decir un caso cierto, me lo decomisa. Entonces, ¿por qué no me decomisa las boletas de pan? No, y hay sustancias también que son lícitas de comercial, pero tienen restricciones, sobre todo productos químicos y algunos de esos. Entonces, digamos, el comercio, al igual que todos los derechos, admite limitaciones. Quizá lo que pasa con las boletas es que hay muchas posibilidades alternativas. Eso es. Entonces, si usted no lo hace con papel de pan, de pronto lo hará con una servilleta o buscará papel china, de ese que usan para hacer bodoquitos en las escuelas. Y entonces, digamos, no va a tener, digamos, un impacto importante el hecho que usted prohíba las boletas de pan. Don Walter, pero también tiene que ver con temas de inteligencia. Y cuando me refiero a temas de inteligencia, es que si un carajillo, permítame usar esta palabra, entra donde la china que le conté y se compra 24 boletas de pan. O sea, lo mínimo que usted sabe es que va a ir ya no solo para consumo propio, porque no va a ir a enrolarse 24 cigarrillos él. O sea, lo que va a hacer es o vender droga o comprarle a alguien. Lo que pasa es que en temas de inteligencia también me parece que a veces pecamos por la premura de las cosas. Quería hablarles de un dato donde me parece que la premura tiene que ver. Los delitos desde la cárcel, ¿verdad? Ustedes saben, se está impulsando una legislación para bloquear las señales. Yo he hablado con algunos representantes de operadoras que me dicen, me lo dicen así en conversación cotidiana, me dicen, Randall, no podemos bloquearles a ellos sin impactar a los vecinos. No, técnicamente no podemos, es imposible. Y entonces un día de esos uno me decía, ¿y por qué no hacemos inteligencia con eso? Porque no podemos bloquearla, pero sí podemos registrar cuáles vienen dentro de la cárcel, podemos registrar cada cuánto salen, podemos registrar entre quiénes se comunican. Y entonces yo dije, mira, eso es más un tema de inteligencia, de investigación. Don Walter, ¿a usted qué le parece? Mire, lo primero es que en efecto los delitos que se cometen, planean, ejecutan y coordinan desde las cárceles son muchos, van en aumento y provocan muchísimo perjuicio. Esos delitos se efectúan generalmente mediante el recurso a teléfonos celulares. ¿Qué es lo primero que debe suceder? Que no entren teléfonos celulares a la cárcel, pero por Dios. ¿Por qué entran tantos teléfonos celulares a la cárcel? Primero porque nosotros tenemos un sistema muy libre de visita en las cárceles. Yo he tenido oportunidad de ver cárceles en otros países donde no se permite llevar comida, ergo usted no tiene que estar revisando los alimentos a ver si va un aparato telefónico, donde el contacto físico es reducido y restringido, donde la visita se hace por medio de un teléfono y a través de una pared con vidrio, y donde entonces eso elimina la posibilidad de contacto físico y el traslado del teléfono. Adicionalmente, muchos de los teléfonos, y esto deriva de investigaciones y de datos ciertos, también son introducidos por funcionarios que trabajan en la misma cárcel. Debe maximizarse la revisión de estas personas y someterlas a un escrutinio que permita establecer si llevan o no aparatos. Pero además todos sabemos que hay escáner, que hay aparatos electrónicos que permiten establecer si cuando yo voy entrando a esta habitación porto o no un aparato electrónico apagado o encendido. Y yo pienso que nosotros estamos viendo solo la parte final. O sea, le estamos diciendo a la operadora, el que ofrece el servicio, mire, usted tiene que bloquearme eso. Cuando lo lógico y natural es que usted piense lo primero. Mire, si usted está en la cárcel, por Dios, en principio usted tiene restringida su comunicación. Usted no tiene por qué tener aparatos telefónicos y es, en principio, porque usted está encerrado, relativamente fácil que eso suceda, mediante el recurso que le señalo. Y sobre todo la parte esta técnica. Lo de las operadoras telefónicas, yo lo entiendo desde la perspectiva técnica o tecnológica o científica. Va a ser muy difícil, sino imposible, porque entiendo yo que no han logrado hacerlo en otros países, y me refiero a El Salvador, Honduras y Guatemala, que por lo menos conozco las experiencias, no lo han podido hacer. No, me refiero a bloquear la señal. No, por supuesto, pero digamos, además son países que tienen altísimas... tienen problemas gravísimos, y además todas las extorsiones las hacen desde ahí, no les ha ido bien. Y en nuestro país probablemente va a ser lo mismo. Claro, don Walter, pero es que tiene razón. Y el tema de la inteligencia es permitir que se cometan delitos. Y el OIJ no puede permitir ni el Estado que se cometan delitos. Que es, incluso en alguna oportunidad me visitó por ahí alguien de una empresa y me dijo, mira, hay aparatos que le permiten a usted ponerlo en el centro de una habitación y sin decir y establecer quién tiene teléfono celular y dónde está. ¿Cuánto vale eso? Realmente no me acuerdo.
pero hay muchas posibilidades de acción. Bueno, pero usted sabe lo que pagan esas empresas de Canon al año. Por parte, las empresas, claro, dice, podría agarrar de ahí y comprar los aparatos. Yo no veo ningún problema. Porque es que además a mí me parece, un saludo a don Pablo Bertozzi, el director de la Policía Penitenciaria, pero es que realmente nosotros nos dicen, decomisamos 345 teléfonos. Y sí, claro, ¿y cómo hay 345 teléfonos dentro de la cárcel? Claro. Esa es la enorme duda. Y la enorme duda es, ¿por qué si hay 345 teléfonos no hay 345 funcionarios penitenciarios detenidos? Pensando en que cada uno metió o falló. Porque entonces si le pasó el escáner, falló. O sea, es que no importa, el otro día nos decía don Pablo, que es que hay métodos nuevos de meter celulares, ¿verdad? En todos los orificios del cuerpo, perfecto, el escáner logra todos los orificios del cuerpo, usted ni siquiera es invasivo, digamos, para... Claro. O sea, no es que a uno le tienen que quitar la ropa y revisar completamente a ver si tiene un teléfono celular, le pasan un escáner de frente. Entonces... me parece que usted lo está diciendo, pero de una manera muy diplomática, Walter. Aquí realmente el problema es que la policía penitenciaria está fallando. El problema en el ingreso. Es la revisión, es la parte inicial del problema, ahí. Y además otra cosa, hay que, digamos la estafa telefónica. La estafa telefónica a veces dura o tarda 40 minutos en fraguarse. Sí. Mientras yo lo contacto a usted, mientras lo convenzo, mientras le pido el código cifrado de su cuenta, mientras le ofrezco una promoción, es toda una puesta en escena que dura no un minuto. Sí. Cómo en 40 minutos nadie visualiza ese movimiento, esa acción, esa actividad, esa conversación, claro, y cómo tienen ambientes propicios que les permitan silencio total e incluso simular ambiente de oficina. Sí. Eso hay que repensarlo. Y también entender además que la cárcel y las personas que están en la cárcel, y espero que esto no afecte a nadie, pero esa es la realidad, es porque cometió un hecho delictivo y está pagando una consecuencia, y esa consecuencia implica restricción de derechos, y esa restricción de derechos debe ser efectiva y debe ser eficiente y real, en términos de comunicación, en términos de contacto físico, en términos de visita, en términos de recepción de cosas. No puede ser que alguien entre con un lío de ropa y lo entregue sin una revisión precisa. Todo eso provoca incluso que las personas que hacen vigilancia en cárcel se dedican a otras cosas, a revisar comidas, a revisar personas. El tema de la comunicación también debería mejorar, los horarios, y la policía penitenciaria pues tendrá que valorar, y yo estoy absolutamente seguro que los jerarcas de la policía han pensado y ideado esta situación, y nosotros tenemos que echarle un ojo también al tema de las penas y cómo se cumplen. Yo creo que usted es más diplomático que yo, pero es que yo creo que la policía penitenciaria no está sirviendo. Yo no me atrevería a decirlo, lo sé, don Walter, de manera tan grosera. Por lo menos no está siendo efectiva y está fallando en la revisión. Pero es que además los ponen en una posición muy difícil. A los centros penales entran cientos de personas, y la cantidad y la revisión no es tan exhaustiva. Es más, yo no estoy seguro, ni me atrevería a decirlo, si hay escáner en todas las cárceles o si tienen realmente escáneres. Vaya, intente meter un arma a un banco. Un cuchillo en banco, le brincan las alarmas inmediatamente porque claro, hay un llavero muy grande. Por supuesto, eso significa que sí hay tecnología. Yo no sé si está instalada. Tal vez Luis Carlos conozca el tema ese. Yo realmente en eso sí me declaro absolutamente ignorante, pero sí hay medios. Por eso es que le decía ahora que hablábamos de los delitos que se hacen por teléfono desde las cárceles, es que no hay que solo ver la parte final, o sea, bueno, el que ofrece el servicio, porque no se trata de eso, ¿verdad? Bloqueamos la señal, no importa, pero van a poder jugar Angry Birds en las celdas. Sí, lo que pasa es que bloquear la señal ahí va a afectar siempre al público. No hay, entiendo yo que no se va a poder. Se va a poder. Yo creo que con todo el respeto al caso, que es una medida muy populista, sí. Porque suena muy bonita, pero no se va a poder. Pero entonces seamos más fuertes con el tema del control, y démosle armas a la policía, sí. Y hagamos efectiva y eficiente eso, y permitamos además que los derechos se restrinjan cuando corresponde, porque si no vamos a seguir con esto. Y miren, nosotros estamos hablando aquí de fraudes. Cuando desde las cárceles empiecen a hacerse extorsiones, secuestros, claro, a planear homicidios, y ya tenemos eventos y sujetos aquí detenidos que coordinan acciones criminales desde la cárcel, pues la cosa se nos puede complicar más. Entonces sí, hay un problema obvio, hay un problema que ya no es latente, es claro y es real. Y es el uso de comunicaciones sin control desde las cárceles. Parémoslo, tenemos dos posibilidades:
Una que me parece a mí realmente más sencilla, que es dotando de más recursos a la policía penitenciaria, y no materiales, hasta legales, ¿verdad? Si fuera del caso, que habría que revisar eso. Y también repensar el tema de la tecnología, a ver cómo vamos a funcionar con eso, porque yo no me imagino que no haya un aparato en este momento que nos permita decir si hay celulares en un recinto o no, y simplemente incautarlos y poner sanciones a lo interno de la cárcel para quien los porte. Sí. ¿Usted qué opina de las comunicaciones desde lo interno de la cárcel, viceministro? O sea, realmente yo creo que no se va a poder ejecutar lo que se está planeando, pero sí creo que pareciera de mentiras la policía penitenciaria en este tema. Sí, en cuanto al tema de bloqueos, yo he estado en un par de reuniones con algunas comisiones, y sí, efectivamente, la cobertura de la apertura de los skimmers, que son los aparatos que se utilizan, es muy amplia y efectivamente sí va pero a suena muy bonito a la ciudadanía. Suena muy bonito. Es que cuando yo oigo a un diputado decir vamos a bloquear las señales de las cárceles, uno dice sí, claro, pero o sea, suena súper lindo, pero no se va a poder. Sí, imagínese que solo una radio base para la reforma, y la reforma necesita entiendo que 9-10 sale más de $1 millón, una radio base. Mira, como está la policía penitenciaria, nosotros bloqueamos las cárceles, las señales, y nos ponen wifi. Ponen wifi para que llamen por WhatsApp. ¿Cuánto equipo necesitaríamos para poner, que repito, no creo que no lo tengan, arcos detectores y una serie para evitar el ingreso de celulares a las cárceles? Que es como decía don Walter, ¿para qué vamos a ir hasta allá si desde entrada podemos solucionar el problema? Permítame enfocarme en un tema que es solo de policía judicial, pero no podía dejar de tocarlo, don Walter. Hay dos cosas que a mí me llamaron la atención haciendo esta entrevista. El OIJ recibe, estamos hablando de homicidios, secuestros, robo de carros, asaltos, ¿verdad? Pero el OIJ recibe 17 denuncias al mes por violencia animal. Y entonces estaba viendo además otros datos. El número de denuncias en general ha aumentado, se duplicó en 10 años, el personal creció 50%. Es decir, hoy cada agente tiene el doble de casos que hace 10 años. Y entre eso le suman 17 casos al mes por violencia animal. Usted se había quejado en este micrófono, de hecho, nos había dicho, no estamos en la capacidad para recibir esto. Bueno, ya lo recibieron. ¿Cómo les está mermando los recursos a atender o no están atendiendo los temas de violencia animal? La primera vez que hablamos nosotros de esto, le contamos a la población que la promulgación de esta ley cambiaba completamente el paradigma de investigación de delitos, porque el OIJ siempre ha trabajado con víctimas humanas, y toda la estructura que el OIJ había creado para efectos de atender los delitos estaba dirigido a la visualización de personas, y con eso me refiero a policías preparados en abordaje de personas, psicólogos, morgue, laboratorios. Cuando nos dicen que también tenemos que atender a los animales en condición de víctimas, pues surge una enorme preocupación, que fue el planteamiento que nosotros dirigimos a través de varios medios. Primero, que no teníamos medios de transporte exclusivos para animales, que no era conveniente una contaminación eventual de una enfermedad de un animal o que tuviese alguna herida en un vehículo donde también transportábamos personas. Tomas de muestras podían ser problemáticas, sobre todo rastros de semen o algún tipo de ADN que hubiese que tomar algún animal. Y la autopsia misma de los animales pues nos provocaba a nosotros mucha preocupación, porque nosotros no tenemos morgue para la atención de animales, y eso provocó que nosotros pensáramos en una dimensión realmente alarmante del problema y hiciéramos el planteamiento, porque la idea nuestra fue crear una especie de OIJ más pequeñito y paralelo en la atención de animales. Sin embargo, desde la promulgación de la ley no se nos ha dado nada, hasta en el último presupuesto de corte, que se nos incluyeron algunas plazas de peritos fundamentalmente para la atención eventual de tomas de muestras. Y eso ha provocado, porque también tenemos que decirlo, pues que SENASA se haya incorporado con OIJ en la atención de estos asuntos y nos ha colaborado en la ejecución de autopsias fundamentalmente. Las tomas de muestras las hemos estado asumiendo, pero tenemos una situación de relativa ventaja. Yo esperaba, y esa era, digamos, la visión también de OIJ, que hubiese un aumento desmedido de denuncias por temas de maltrato animal, y a pesar de que va en crecimiento, no ha sido tan fuerte como nosotros lo pensábamos. Ahora andará por ahí en la cifra que usted señala, más o menos 17 por mes. Los traslados de los animales, pues generalmente los hemos tenido que estar haciendo por ahora en vehículos que también se utilizan para la atención de personas. La toma de muestras
cuando ha sido necesario, SENASA nos ha ayudado, autopsias nos ha ayudado SENASA. Lo que sucede es que nosotros no podemos seguir dependiendo de esta institución porque ellos también tienen funciones de otra naturaleza y tienen su presupuesto, y nosotros pensamos que con este espacio que nos ha abierto, digamos, porque no ha habido una masiva presentación de denuncias, nosotros podemos ir medianamente fortaleciéndonos con miras a ir creando por lo menos un pequeño grupo de trabajo que sepa manejar el tema, porque tampoco nosotros hemos tenido gran adiestramiento en el manejo de animales. Me refiero cómo abordar una jauría de perros que se utilizan para pelear, quién los va a detener, cómo los vamos a controlar, qué tipo de armamento podemos usar, claro. Cuáles armas podemos llevar y dónde los vamos a depositar, por ejemplo, en caso de que tuviésemos que llevárnoslos con nosotros. Y eso pues evidentemente es una situación complicada y difícil. Como les señalo, por ahora hemos topado con suerte, hemos tenido un aliado estratégico muy importante que es SENASA, y lo que esperamos es que haya tiempo como para que el OIJ se vaya fortaleciendo y no pegarnos sustos, ¿verdad? Como por ejemplo los que les decía, ¿verdad? Esta ley es restrictiva porque también hay que acordarse que la ley se dirige, no regula los animales silvestres, sino digamos los animales domésticos, los que son como mascotas, sí, están más cercanas a nosotros. Pero sí, digamos, eventos como podría suceder una violación a un equino, que es un animal grande, y que tengamos que trasladarlo, por ejemplo, de una zona lejana de San José al laboratorio, pues nos podría provocar un problema por la toma de la muestra y digamos por la revisión del animal. Don Walter, pero si estuviera en sus manos brevemente decidir lo que no lo está, no le tocaría al OIJ. Si de mí dependiera, me parece que esto debería tener más bien una vinculación administrativa, como funcionan otros países. Judicial, sí. No porque judicial. Mira, es Ventura, detective de mascotas, es lo que estamos haciendo. Y además nosotros tenemos una enorme cantidad de problemas: homicidios, asaltos, violaciones, narcotráfico, lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción. Y maltrato animal. Permítame robarle 3 minutos a usted también para este tema que necesito en esto, don Walter. De lo poco que me puede decir, porque es un proceso en camino, me puede señalar si ya, si es público, no sé si me lo puede decir, si ya se autorizó la apertura del celular del juez de lo contencioso administrativo investigado por el Ministerio Público por el caso de la ex magistrada ya hoy Doris Arias y Rocío Rojas. Mire, ese caso lo lleva la Fiscalía, y la Fiscalía General en particular, porque así está establecido por ley. Hasta hoy. Nosotros, bueno, hasta hoy, pero yo realmente no conozco ni siquiera el contenido del expediente, ni sé si hay otros involucrados, y entonces eso es la Fiscalía General. La solicitud para la apertura, o sea, para el acto material y tecnológico de revisar el contenido, todavía no hemos recibido la petición. Quien está a cargo de eso es la Fiscalía General. ¿No han recibido la resolución o la petición de la Fiscalía? ¿O la resolución de Sala Tercera? La resolución de Sala Tercera se la dirige a la Fiscalía. Ajá. Y la Fiscalía a su vez a nosotros. Ok, eso no lo han recibido. No lo hemos recibido. Ok, pero aquí me surge una pregunta existencial. Cuando ustedes piden esto, se lo piden, bueno, ustedes no, la Fiscalía se lo pide a la Sala Tercera de la Corte. Cuando la investigada de la Sala Tercera de la Corte, mire, ¿a quién se la piden, don Walter? Un día esto lo puse en redes sociales y alguien me dijo, hey, una sala de suplentes. Todo el mundo me contestó, Randall, parece cajita blanca, una sala de suplentes. Pero inmediatamente yo pensé, la sala de suplentes le va a contar toda la sala titular. Eso es uno de los problemas, es un problema grave que últimamente ha surgido a la opinión pública y que merece análisis. Cuando se trata de la investigación de miembros de los supremos poderes, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código de Procedimientos Penales, el encargado de tramitar la denuncia y hacer las investigaciones iniciales es la Fiscalía General. Las investigaciones iniciales tienen que ver con aquellas actividades de indagación que no requieran autorización jurisdiccional. O sea, puede pedir certificaciones, puede pedir informes, puede entrevistar personas, pero cuando piensa, por ejemplo, en un allanamiento, en el levantamiento de secreto bancario, en una intervención de comunicaciones o en el acceso, por ejemplo, en este caso, a un teléfono celular, que es la violación, digamos, de la intimidad que se resguarda en ese aparato, tiene que recurrir a un juez. Y el juez, por disposición de ley, en los casos de todos los miembros de los supremos poderes, es la propia Sala Tercera. ¿Qué significa esto? Que si la Fiscalía General tiene
un obstáculo muy difícil de salvar. Si la Fiscalía General, por ejemplo, tiene una investigación por voy a usar un ejemplo de pronto no muy agradable, pero pensemos, digamos, trata de personas a lavado de dinero que involucra a un miembro de los supremos poderes. Hace las pesquisas iniciales y obtiene un panorama de conocimiento que le permite afirmar que eventualmente hay alguien involucrado en este tipo de asuntos. ¿Qué es lo que necesita luego? Pedir la intervención de comunicaciones. ¿A quién se la tiene que pedir? A la misma sala. Si el involucrado es un miembro de la sala, pues evidentemente se va a dar cuenta, porque el nombramiento de la sala suplente requiere una motivación, una circunstancia. Señor magistrado, es que necesitamos nombrar una sala suplente porque necesitamos pedir una intervención telefónica y usted no puede estar. En efecto, así es. Digo, parece un chiste, pero es así. Pero precisamente de eso se ha hablado. La legislación costarricense debe revisarse. Nosotros tenemos que reformarla para hacerla más práctica, más lógica, mejor reglamentada, más descriptiva, otorgarle poderes reales a la Fiscalía y tratar en la medida de las posibilidades que esas investigaciones sean llevadas a cabo por los tribunales ordinarios, aunque se trate de un miembro de los supremos poderes, que puede ser un diputado, claro, puede ser un ministro, puede ser un magistrado, y los que también, de acuerdo con la Constitución política, tienen ese fuero de protección, porque de otra manera podría, o en efecto así sucede, hay obstáculos insalvables para hacer investigaciones estructuradas. Vea, por ejemplo, el caso de Guatemala, que acusó a un presidente, o lo tiene en proceso, y a su vicepresidenta y a varios ministros. Lo hizo mediante el recurso a la intervención de comunicaciones en un caso denominado La Línea, ¿verdad? Ese recurso lo hicieron mediante una legislación que le permite a la Fiscalía, junto con CICIG, obtener intervención de comunicaciones. En nuestro país, en la realidad práctica, sería imposible, o de resultado ya previsto, o sea, del resultado nulo. Claro, y solo quedó magistrado titular de la Sala Tercera, Jesús Ramírez. Eso me recuerda a Wolverine, que es inmortal, que es de magistrado desde que yo nací. Pero lo cierto es que si en este momento la Fiscalía requiriera una intervención en un caso de don Jesús, por ejemplo, él se daría cuenta, pues, señor magistrado, disculpe, usted no puede estar en esto, estamos viendo en algo que usted no puede saber, y a todas luces será una situación comprometedora. Son las 3:22, me hice pausa comercial, necesito ir a una pausa comercial y regresamos para el cierre del programa. Son las 3 de la tarde con 26 minutos. Muchas gracias por acompañarnos en Matices. Don Walter, muchas gracias por venir. Gracias a usted y a Luis Carlos por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante, y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Hagámoslo de las compraventas. Yo sé que hay diputados escuchándonos esta tarde. Alguno de ellos, estoy seguro, estará atento a esto y digo, tal vez alguien adopte de una vez el proyecto y nos avise. Muchas gracias, don Luis Carlos, por venir. No, muchas gracias, Randall, por la invitación. Yo solo me gustaría cerrar con algo. Un político hace un tiempo dijo que la seguridad es cosa de todos. En su momento no se conceptualizó como tal, pero hoy por hoy la seguridad es cosa de todos, tiene rostros, y esos rostros son de todas las instituciones que deben estar metidas dentro de una sociedad apoyando la seguridad de un país. Muchas gracias. Hoy le tocó a usted escoger canción. My Way, de Frank Sinatra. Sí, buenísima canción esa. 3:27, Frank Sinatra despide Matices. A las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tendremos de fondo en el programa la afectación de las exportaciones costarricenses por la crisis en Nicaragua. Son 2.600 millones de colones al día. Sí. Esas son las pérdidas que estamos registrando. Mañana abordaremos este tema en Matices. Hasta luego, feliz tarde, y recuerden, a las 6 juega la Sele hoy femenina ante México en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.